importante con todos, toda nuestra gente y todos que le están apoyando. Saludos al presidente y todos los alcaldes de la provincia de Cañete. Te saludo a la provincia. Bueno, un saludo a todos. Primero, mi agradecimiento a los que han votado por nosotros, mi agradecimiento a los que han venido a votar, que han contribuido a su conocimiento de la democracia. Ya el tema está más claro, hubieron 15 candidatos en la primera vuelta, ahora solo quedamos 2. La población en toda la región tendrá que decidir entre uno y otro. Eso es lo democrático, así son estas reglas. Y aquí estamos nosotros contentos de haber conseguido el objetivo en todo caso y de haber alcanzado a llegar a esta parte de la elección. ¿Qué dice la población donde visita ahora que sabe que ya va a la segunda vuelta, doctor? Bueno, mucho entusiasmo, la verdad es que este es el primer contacto que estoy tomando con la población en forma directa, porque como todos saben tuve un pequeño accidente hace unos días al final de la campaña, ¿no? Y estamos en ese camino. Mañana me toca ir a la zona norte, el lunes y martes estaremos haciendo coordinaciones en la invitación que estamos haciendo a otros líderes políticos para un acuerdo regional, que no será nunca un acuerdo bajo la mesa. Estamos teniendo un acuerdo sobre la mesa que implique acordar 6 o 7 políticas de consenso, que implique hacer un gobierno de ancha base, que permita la incorporación de técnicos de diferentes agrupaciones políticas que tengan la calificación de no tener proceso judicial, que sean profesionales calificados, gente con experiencia, intachable, porque eso es lo que necesita la región. La lectura política en este momento es, nosotros tenemos 14%, Nelson creo que tiene 18 o 19, somos los dos de más alta votación, pero la población ha votado fraccionado, disperso, y tenemos que hacer un esfuerzo que va a darle legitimidad. Este no es un tema que a mí me dé la gana de ganar al otro candidato. Este es un tema que pasa porque tenemos consensos para darle gobernabilidad, sobre todo desarrollo en beneficio de la gente de la región. Andrés Tello va a buscar que hacer alianza con los políticos. Bueno, lo digo, hemos invitado a los grupos políticos y el día lunes estamos sacando un documento por escrito, ¿no? Para que sea un tema formal, una invitación en base a un programa de gobierno, no a la repartija de puestos públicos. Es importante hablar de la repartija. ¿Por qué califica con ese término el doctor Andrés Tello esas alianzas con algunos cadáveres políticos también de su opositor? No soy médico forense, no puedo determinar quién está muerto y quién está vivo. Políticamente nadie está muerto, doctor. Pero lo que sí puedo decir es que la repartija es un término utilizado comúnmente por la población hace un tiempo para determinar algunas componentes y unos acuerdos bajo la mesa en el Congreso de la República. Con esta elección también se pretende hacer eso. Por eso yo celebro que haya movimientos serios políticamente que han decidido establecer comisiones de diálogo para escuchar y para consensuar política, ¿no? Así que yo voy por ese camino, por el camino serio. Propuestas, yo tengo las mías, las de los demás, trataremos de unificarlas, porque aquí lo que trata es, yo tengo el 15%, el señor tiene el 19%, ninguno de los dos tenemos la mayoría. Y ganar la elección implica de todas formas que en la primera vuelta hemos tenido un amplio respaldo y tenemos que buscarlo, tenemos que buscar la legitimidad no solamente en los votos, sino también en el consenso, que creo que es lo mejor. Doctor, la capacidad no tiene límites, no tiene fronteras. Y hay preocupación de muchos vecinos, hermanos de toda la región Lima, acerca de una probable chilenización de la región. ¿Se permitirá eso en el gobierno de Andrés Tello? En el caso mío, yo soy una persona que señala que vamos a gobernar con capacidad, que no vamos a devolver dinero al tesoro público y que definitivamente buscaremos las experiencias peruanas que son las más cercanas a nuestra realidad bajo el concepto y el precepto de que la realidad no se inventa, la realidad se descubre. Esta es nuestra realidad y acá con la gente que tenemos vamos a sacar adelante una gestión de gobierno exitosa los próximos 4 años. Peligrosamente ellos seguirá visitando la provincia en esta segunda vuelta para ratificar el compromiso de trabajo. Aunque sea con ala delta, lo voy a seguir visitando porque tengo un problema todavía con el pie unos días más, pero ahí vamos. Vamos a recorrer, en la primera etapa hemos hecho más de 400 reuniones con población directa, asentamientos, anexos, y hemos logrado tener la posibilidad de reunirnos con mucha gente. Ahora, en esta segunda etapa, vamos a privilegiar el trabajo con la población organizada, sindicatos, juntas de usuarios, agricultores, comerciantes,
hasta los indecisos van a poder escuchar con más claridad las propuestas. Hay gente que ya tuvo la oportunidad de gobernar y no lo hizo bien. ¿Andrés Tello lo hará bien?